Bien, hermano, que Dios le bendiga ricamente. Qué bueno una vez más estar aquí. Ya después de casi un mes o más, estuve fuera 3 semanas y la semana pasada teníamos la escuela bíblica de vacaciones, así que solamente pude entrar un ratico para escuchar la clase del pastor Marlin, pero no había estado aquí desde el principio con ustedes hace ya un mes, así que es muy grato estar con ustedes en esta noche y espero que estén bien. Eh, eh, el hermano Pastor Yamil de Brasil está con nosotros en esta noche y él va a dar la clase sobre el Espíritu Santo. Y le voy a pedir también que él ore para comenzar la clase. Ya estamos grabando, así que sigan sus estudios, hermanos. Ya nos queda el mes de julio y ya terminamos al final de julio con las clases y tomaremos el mes de agosto como descanso. Así que sigan sus estudios, sus lecturas, mirando las clases cada lunes cuando es posible, estén en vivo y cuando no, bueno, vean la clase grabada que se sube a YouTube, pero sigan poniendo esfuerzo para hacer sus estudios y conocer mejor las escrituras y la doctrina cristiana. Este es un libro ah, precioso. En esta noche creo que nos vamos a gozar mucho. Yo estoy deseoso de escuchar la presentación de esta noche de parte de mi hermano Yamil, por el cual hemos estado orando. Así que, Pastor Yamil, es un gozo una vez más tenerte aquí como instructor en esta noche. Y preséntase y ore y puede comenzar, hermano. Y gracias. Gracias, Pastor Roger. Muy buenas noches, amados hermanos. Que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes todos. Un placer muy grande poder estar aquí y compartir con ustedes, mis amados hermanos. Yo soy el pastor misionero ahora trabajando aquí en Brasil y fíjense que es una dicha volver a mi país para ministrar aquí en mi país, pero veo aquí el sentido de humor de Dios que me trajo a mi país para un ministerio en español. Así que ya les hablaré un poquito más acerca de esto. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dirija en esta noche. Les invito a que oremos juntos. Amado Dios de Padre Celestial, Señor eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a tu presencia en este momento, Señor. Nos postramos ante la belleza de tu santidad, Señor, reconociéndote nuestro soberano Dios, Padre eterno. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, de quien vamos a hablar en esta noche, que el mismo Espíritu Santo tenga todo el control, que nos dirija, Señor, que tráiganos a la mente, al corazón, todo lo que vamos a estar compartiendo y que el Espíritu Santo mismo ponga en cada uno de nosotros con la más claridad posible la enseñanza que quieres pasar a nosotros y que necesitamos aprender, Señor. Diríjanos en todo. Ten el control de este momento. Oro por cada estudiante, por cada hermano, cada hermana que ha dedicado de su tiempo, ha apartado ese tiempo para conocer más de tus palabras, de tu verdad, de tus enseñanzas. Bendícelos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos a esta clase, Espíritu Santo, Neumatología. Y yo estoy hablando desde Brasil. Dios me trajo de regreso a mi país para trabajar aquí con los hispanos. Hay una comunidad creciente de hispanohablantes aquí en Brasil y en la ciudad de donde estoy, Curitiba, sur de Brasil. Y por la gracia de Dios, estamos con el Ministerio de Leadership Outreach aquí también. Este es un grupo que tenemos y Leadership Outreach en Brasil no es novedad porque el pastor Fernando Faccioli está enseñando, ministrando aquí ya hace un buen tiempo. Pero la novedad de este es que
este es el primer grupo en español. Así que tenemos un grupo en español en pleno Brasil. Qué bendición, hermanos. Aquí un grupo no está completo. Ahí algunos no pudieron llegar, pero tenemos un buen grupo ya, como 25 estudiantes. Mañana, Dios mediante, vamos a terminar el primer libro, que es el volumen 6. Y enseguida vamos a seguir con el volumen 1. Así que oren por nosotros. Gracias a Dios por poder estar compartiendo y llevando las enseñanzas y trayendo el seminario Leadership Outreach aquí también para esta parte de Brasil. Y como le dije, en español, que es algo muy precioso para esta comunidad que está creciendo aquí en Brasil. Ahora, vamos a hablar acerca de neumatología. Neumatología es el nombre que se da al estudio del Espíritu Santo. Así como tenemos teología, estudio de Dios, teología, estudio del pecado, escatología, el estudio de las cosas del porvenir. Neumatología habla del Espíritu Santo, el estudio. Vamos a procurar en esta noche, vamos a tratar en esta noche de abarcar estos temas, la naturaleza y la persona del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios mediante que nos ayude con el tiempo, así que les pido paciencia, mis hermanos queridos, para que podamos avanzar con esto. La naturaleza del Espíritu Santo, amados, nosotros vamos a ver que en esencia es idéntico con Dios el Padre y con Dios el Hijo, y se relaciona con ellos como persona. Así que es una persona tal cual el Padre, tal cual el Hijo, y está en el mismo nivel que el Padre y el Hijo. Nosotros podemos ver esto en Mateo 28, así que es parte de la divinidad, de la Hermano, Trinidad, Dios ah, Padre. perdón, Yamil, usted está Sí, compartiendo su diapositiva porque no la estamos viendo. Por lo menos yo no la veo. sí, ¿Usted la sí, ve? ¿Usted la sí ve? estoy. Ok. Ajá. No sé si los otros estudiantes Muy ven. bien, Lucy. Sí, Sí, sí se estoy ve. viendo. Yo Ok, la veo, Sí, se sí. puede perfecto. ver. Sí, la vemos. Perfectamente. Ok, Gracias, Se me mira alegro bien, mucho. se gracias, mira gracias. bien. Sigue, hermano, perdón. ¿Sigo? Perfecto. Ya. Bueno, sigamos entonces. Ahí nosotros podemos ver, como dice en el Evangelio de Juan, que menciona al Espíritu Santo, que se refiere al Espíritu Santo como otro consejero. Se hace referencia a otro consejero de la misma clase que nuestro Señor Jesús. O sea, ayos, que es de la misma clase, igual en esencia, de la misma naturaleza. O sea, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, es parte de la divinidad. Estos dos versos nos van a dejar claro esto. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice 6:7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La referencia al Espíritu Santo como el consolador, que Jesús dijo, yo voy al Padre y es necesario que yo me vaya para que ustedes no se queden solos, no van a quedarse solos, porque Dios va a enviar el Espíritu Santo, el consolador. Así se refiere. Es Paracletos, ya el nombre que se da en griego es Paracletos, que es el consolador, que quiere decir, amados hermanos, es alguien que actúa en nombre de otro como un ayudante, como un defensor legal, como un consejero, una persona intermediaria. Ya esa es una de las funciones del Espíritu Santo como Paracletos, que viene para ayudarnos, para defendernos, para consolarnos, para ser nuestro consejero. Podemos ver eso en la página 116 del libro. Y
detalle interesante. Pablo va a decir en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, la comunión es parte esencial de la acción, de la función del Espíritu Santo, la comunión entre el Padre y el Hijo, esa comunión con Jesús, esa comunión con el Padre, esa comunión con el Hijo. O sea, no es aparte, el Espíritu Santo no está separado, el Espíritu Santo no tiene una situación lejana, apartada, separada, no, está en plena comunión con el Padre y con el Hijo, parte de la Trinidad, como ya hemos mencionado. Ya tiene una identidad, hermanos. Esa identidad divina, pues podemos encontrar allí como la voz de Dios, el hablar de Dios, porque el Espíritu Santo habla, y cuando el Espíritu Santo habla, es el mismo Dios hablando con nosotros. Ya encontramos Hebreos capítulo. Hermanos, no vamos a estar leyendo y no puedo estar refiriéndome a todos los versículos y leerlos, porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar. Yo espero que ustedes hayan leído o aún puedan leer siguiendo el libro de estudio, ¿verdad? Pero ahí tenemos las referencias que nos van a ayudar. En Hebreos capítulo 10, comparado con Jeremías 31, nosotros vamos a ver que cuando el Espíritu Santo habla, es el mismo Dios hablando con nosotros. Y también dentro de su identidad divina, nosotros vamos a ver su naturaleza santa. Ya Hechos nos va a decir eso. Y si solo Dios es santo, llamar al Espíritu de Espíritu Santo, estamos identificando con su divinidad. Es identificarlo con la divinidad. Ya, Dios Santo, el Hijo Santo, el Espíritu Santo. O sea, una naturaleza de santidad cuando hablamos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los atributos? Hay unos cuantos atributos que son únicos, son características que pertenecen solamente a Dios y que son atribuidas al Espíritu Santo, lo que nos hace, una vez más, entender, comprender de una sola persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, esos atributos, hermanos, nosotros vamos a ver de la eternidad. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es omnipotente, puede todas las cosas, tal cual el Padre, tal cual el Hijo. Omnipresencia, presente en todos los lugares. Es verdad, tiene su veracidad. Juan 14, 16 nos habla de que el Espíritu Santo, de la veracidad, de la verdad, su naturaleza clara, directa, desde el Padre. Y habla del amor y de la vida. El Espíritu Santo es vivo, tiene vida, es un ser, una persona. Y quiero hablarles de la omnisciencia. Sabe todas las cosas, tiene el conocimiento de todas las cosas, o sea, está en plena conexión con el Padre, con el Hijo, y tiene los mismos atributos divinos, ¿ya? Entonces, de la omnisciencia, no vamos a hablar de todos los atributos, pero de la omnisciencia podemos ver que dice Romanos capítulo 8, ahí versículo 11, y si el espíritu de aquel que dentro, esto me salió en portugués, discúlpeme, pero si el espíritu de aquel que de entre los muertos resucitó a Jesús habita en vosotros, aquel que de los muertos resucitó a Cristo Jesús, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que en vosotros habita. Amados, eso nos enseña que la omnipotencia se manifiesta
en el poder del Espíritu Santo para dar vida. Es aquel mismo que resucitó a Cristo, opera ahora en el creyente. Aquel mismo que tuvo el poder para resucitar a Cristo, opera en nosotros. O sea, la omnipotencia es ese atributo, esa característica del Espíritu Santo, demuestra para nosotros la soberanía total sobre la muerte y sobre la creación física. Entonces tenemos el Espíritu Santo con todo el poder de lo alto, con todo el poder de lo alto, porque ¿quién resucitó a Jesús de entre los muertos? El Padre resucitó a Jesús. El Hijo se resucitó a sí mismo y el Espíritu Santo, como dijo ahí Pablo en Romanos 1, versículo 4, resucitó a Jesús. Eso nos enseña, amados hermanos, del poder del Espíritu Santo y que tenemos a nuestra disposición. Ya la deidad de la Trinidad manifestada en un solo acto de poder divino. Así que es algo hermoso, algo maravilloso saber que podemos contar con el Espíritu Santo actuando en nosotros, por nosotros, con todo el poder del mismo Dios, porque es el mismo Dios. El libro nos habla acerca de títulos y símbolos. El autor menciona allí títulos que son conferidos al Espíritu Santo y que denotan su naturaleza divina. Tenemos allí el espíritu de santidad, es santo. Tenemos el espíritu del Señor, del señorío, de la autoridad sobre nosotros. El Cristo mismo y el mismo Señor Jesús. Vemos allí que estos títulos revelan la íntima relación del Espíritu Santo con la Trinidad y su obra de santificación. O sea, hay títulos, hay nombres, hay maneras en que nos referimos al Espíritu Santo, pero nunca vamos a dejar de entender y comprender de que en este simbolismo no podemos nunca jamás dejar de un lado el señorío, la autoridad, la santidad, el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Vamos a ver algunas cosas muy, muy importantes ahora, siguiendo acá, pero es muy importante entender esta relación del Espíritu Santo con el Padre, con el Hijo, actuando en nuestra vida. ¿Por cómo que actúa, amados? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en nosotros y para nosotros? Uno, Él mora en el creyente. Somos templo del Espíritu Santo, o sea, somos la casa donde Él habita. Ya Pablo nos va a decir eso claramente, que el Espíritu Santo mora en nosotros, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, qué gozo, qué bendición, de verdad, qué dicha para nosotros saber que somos morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Y esta nuestra identidad como templo vivo de Dios a través de su Espíritu. No hay otra manera, no hay otra forma, pero eso es una bendición muy grande, saber que Dios tiene en nosotros su morada por medio del Espíritu Santo. Así que somos morada, somos templo del Espíritu Santo. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Otro ministerio del Espíritu Santo bautiza al creyente. Así que vamos a estar hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y Pablo dice, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Mis hermanos, nuestra unión vital con el cuerpo de Cristo es a través del bautismo espiritual. No hay otra manera de que podamos ser parte del cuerpo de Cristo, sino por el bautismo espiritual. Está el bautismo en las aguas, pero el bautismo en las aguas es resultado del bautismo espiritual, es una consecuencia del bautismo espiritual. Porque si no hubo el bautismo espiritual, vamos a hablar más de eso, pero si no hubo el bautismo espiritual, el bautismo en las aguas no va a hacer nada, no va a resultar en nada, no va a producir ningún cambio. El cambio en la vida de un cristiano se dio por el bautismo espiritual. Entonces, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo bautiza el creyente. El Espíritu Santo sella al creyente. ¿Qué es eso de sermos sellados por el Espíritu Santo? Pablo va a decir también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El ser sellado es recibir el sello de la garantía de propiedad, la marca de pertenencia a un dueño. ¿Ya? Entonces, la seguridad y la preservación está garantizada por la marca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella, quiere decir, fuimos comprados, fuimos apartados, fuimos elegidos, fuimos escogidos, ahora pertenecemos a un dueño, y este dueño ahora es nuestro Dios, quien compró a nosotros con un precio precioso, la sangre de Jesús. Y el Espíritu Santo es quien sella, que nos garantiza la pertenencia al Padre Celestial. Entonces, obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo sigue diciendo, ¿no? Vamos a compartir eso. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de lo que habremos de recibir. O sea, sellado como propiedad de Dios. Amados, el sellado ahí viene del griego esfragizo, que quiere decir estampar para seguridad o preservación, como un anillo o una marca probada. ¿Ya? Yo me pongo a imaginar, he visto a los ganaderos, por así decir, los ganaderos que ponen un sello en su ganado, una marca con su nombre o las iniciales de su nombre para decir, estos ganados pertenecen a mí, a mi finca, algo por el estilo. Entonces, el sello es una marca, igual que nosotros, fuimos sellados por el Espíritu Santo, y gracias a Dios que no con ese dolor de quemar, como se queman los animales, ¿verdad? Pero fuimos sellados, pero con un dolor más, diría yo, más cruel, que fue el dolor de la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pero nosotros recibimos la dicha de sermos simplemente rescatados. Y entonces sellado esto, separados, comprados, marcados para la seguridad de nosotros que tenemos el dueño, pertenecemos a un Señor, a nuestro Dios. Así que obra del Espíritu Santo que nos sella como creyente, como cristiano, como una nueva vida ahora en Cristo Jesús. Además que el Espíritu Santo llena, ahí viene la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Cuando Pablo nos va a decir, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Amado, nosotros sabemos el riesgo y las consecuencias del alcohol, del vino, cómo cambia la naturaleza, cambia el comportamiento, cambia la actitud de una persona que está
fuera de su control y bajo el control del alcohol. Ya, y Pablo va a decir, no os embriaguéis con estas cosas, sino, en vez de llenarse con estas cosas, llénense con el Espíritu. Vamos a llenarnos con el Espíritu. ¿Y qué es eso, hermano? Esa llenura del Espíritu Santo es lo que va a llevarnos a vivir en el sobrenatural, vivir bajo control del Señor, no en base a las circunstancias, no en base a las cosas que están a nuestros ojos palpables, a las cosas que podemos pensar, imaginar o manejar nosotros mismos, creyendo en nuestra propia capacidad. No, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no vivimos en base a las circunstancias, sino en base a la fe y a la confianza, la seguridad, la certeza de que Dios está en el control, porque el Espíritu Santo nos lleva a tener esta condición de descansar en Él, independiente de lo que esté ocurriendo alrededor de nosotros. Y Hechos capítulo 4 menciona eso, haciendo la comparación con la embriaguez, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hace una comparación con la embriaguez, cuando el Espíritu Santo toma el control y dirige la vida del creyente, no la embriaguez, no el alcohol, no el vino, cuando toma el control y dirige la vida de una persona que está bajo influencia del licor. No, el Espíritu Santo llena, controla, dirige y nos capacita a mirar hacia adelante con los ojos de la fe, disfrutando la victoria en Jesucristo, independiente de las circunstancias. Es más, por el Espíritu Santo, nosotros miramos las circunstancias, por más difíciles que sean, como una manera de crecer en el Señor, de edificar nuestra fe, de fortalecer nuestra comunión con el Señor. Pero es el resultado de la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Ya, yo quisiera dejar esta pregunta para que meditemos juntos. Yo me incluyo en eso también. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió al Espíritu Santo que te llenara? Me gusta mucho este versículo de Pablo en Gálatas 2. A cada rato estoy repitiéndolo para mí mismo porque veo ahí una oportunidad de desarrollar esta intimidad con Dios, de tener esta llenura del Espíritu Santo para que ya no sea yo viviendo, sino Cristo en mí. ¿Ya? Pablo va a decir eso. Lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, amados, vivir no yo, mas Cristo en mí, es resultado, es obra del Espíritu Santo en mi vida, es la llenura del Espíritu Santo. Así que para pensar ya, no nos cuesta orar pidiendo al Señor, pidiendo al Espíritu Santo, llena mi vida, tenga el control de mi vida, llena mi corazón. Así que, repasando, el Espíritu Santo mora en el creyente, bautiza al creyente, sella el creyente y llena al creyente. Tenemos ahí, amados, estas enseñanzas del Espíritu Santo en nosotros para el bien de nosotros como hijos de Dios, para desarrollar más y mejor nuestra vida cristiana según la voluntad de Dios, para que podamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Ya? Es como nosotros vemos en esta simbología la paloma, el Espíritu Santo como paloma. Hay tantos adhesivos para poner en los autos, hay los llaveros, hay tantos medios de representar en esta simbología la paloma. Esto viene de Juan capítulo 1. Ahí va a decir, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu
ese es que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, aquel vea descender el Espíritu, ¿qué fue lo que descendió? La paloma. Entonces, esa relación, esa simbología de la paloma con el Espíritu. Yo veo y yo pienso allí, haciendo una comparación con esa simbología, eh, la santidad absoluta y la falta de malicia, la falta de maldad en el Espíritu de Dios. O sea, simplemente ahí, hermanos, la pureza, la inocencia, ¿verdad? La paloma representando una santidad absoluta. También podemos pensar en paz y reconciliación, porque ahí está ya trayendo ahí el fin del juicio, como por ejemplo en el arca de Noé, y el inicio de una nueva era, la era de la gracia. Entonces, la reconciliación del hombre con Dios. Y también no es por demás decir que podemos simbolizar o imaginar como simbolismo la naturaleza gentil y no violenta con la que el Espíritu Santo guía al creyente, ¿no? Hay algo más dócil, manso que una palomita. Podemos imaginar así, porque el Espíritu Santo guía, dirige, cuida del creyente con esta naturaleza gentil, dócil. Entonces, algo para que pensemos, ¿no? Y quizá eso ayúdenos a entender la acción y el cuidado del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando pensamos en la procedencia, ¿ya? ¿De dónde procede? ¿De dónde viene? ¿Ya? Mis hermanos, obvio, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde la eternidad, ¿ya? Juntos. Nosotros vamos a ver allá al principio, al inicio, en el plural, Elohim, hagamos, el Señor habla, hagamos, siempre está en el plural, porque allí están los tres. El Evangelio va a mencionar todo eso. Y de ahí nosotros vamos a ver que el propósito del Espíritu Santo procede de Dios, del Padre, del Hijo, pero el propósito de ese envío, especialmente cuando ocurrió en Pentecostés, fue para dar poder a la iglesia para su misión en el mundo. Nosotros como iglesia hoy tenemos una misión, una gran comisión para llevar a cabo. Y esta gran comisión no podemos realizarla por nosotros mismos, sino con el poder del Espíritu Santo. Para bautizar, capacitar los creyentes, los que forman el cuerpo de Cristo, bautizado por el Espíritu Santo, necesitamos nosotros de capacitación para que seamos testigos, para que podamos dar frutos. El Señor mismo dijo para que vayamos y frutifiquemos, pero frutifiquemos en nombre de Él, frutifiquemos bajo la unción del Espíritu Santo. Y otra acción, otro propósito claro del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecados, convencer de la justicia, del juicio y del pecado. Nosotros predicamos, nosotros hablamos de pecado, nosotros hablamos de la perdición eterna, consecuencia del pecado, pues la paga del pecado es muerte. Todos pecar están destituidos, separados de la gloria de Dios. Nosotros hablamos, predicamos, compartimos, enseñamos. La Biblia habla muchas veces de esto, pero ¿quién va a convencer? Es el Espíritu Santo. Por eso, muy importante nosotros estarmos llenos, tenemos esta llenura, esta plenitud, estamos sometidos a la guianza del Espíritu Santo para que podamos estar actuando en la iglesia como iglesia, cumpliendo la gran comisión bajo el poder y autoridad del Espíritu Santo, que es quien van a convencer el mundo
del pecado. ¿Ya? Este teólogo, muy interesante lo que él menciona acerca del Consolador, acerca de la unidad del Espíritu Santo dentro de la divinidad. ¿Ya? Vamos a repasar ahí, hermanos, lean conmigo o mentalmente allí Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Wayne va a decir, en la unidad de la divinidad hay tres personas en una sustancia, poder y eternidad. Sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que quiero decir para nosotros, mis amados hermanos, es que el Padre no es de nadie. El Padre no es engendrado, ni procede de nadie. Ahora, el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Ahora, estos tres, hay una unidad perfecta justamente en esta sustancia que menciona Wayne, el poder y la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el consolador que tenemos hoy, el Espíritu Santo que está en nosotros hoy. Es aquel que Jesús dijo, yo voy, pero voy a pedir al Padre que envíe el consolador para estar con ustedes. O sea que nosotros no somos huérfanos. Lo que quiere decir, según otro comentarista bíblico, que es constantemente enviado, el Espíritu Santo constantemente enviado por Dios, y que su venida en el día de Pentecostés fue un ejemplo especial de esto, de que el Espíritu Santo testifica tocante a Cristo. Y esta es su gran misión. La misión del Espíritu Santo es testificar de Cristo. Por eso que nosotros hoy, templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, nuestra tarea, llevar a cabo la gran comisión, testificar de Cristo. Y no podemos testificar de Cristo sin el poder del Espíritu Santo en nosotros. La personalidad. Ya mencionamos de que el Espíritu Santo es el paracleto, el consolador, que puede ser traducido como aquel que está a nuestro lado para nos apoyar, nos ayudar. O sea, es aquel que está ahí presente como ayudador, aquel que está ahí para darnos fuerza, apoyo, estar presente para que podamos llevar a cabo la tarea que tenemos que llevar a cabo, sabiendo que no estamos solos. Y en momentos difíciles, momentos cuando nos sentimos contristados, cabizbajos, desanimados, sin fuerzas, el mismo Espíritu Santo va a recordarnos de que tenemos un Señor poderoso, tenemos un Dios poderoso, tenemos una persona, porque el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona, es la tercera persona de la Trinidad y que está con nosotros, está en nosotros. Así que tenemos el Consolador que Dios nos envió. Y esta presencia del Espíritu Santo nos hace entender, nos hace comprender de que actúa también como un intercesor. Pablo nos dice algo muy interesante, hermanos. Me encanta esto. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda en nuestros momentos
de debilidad, nuestros momentos de fragilidad, momentos que estamos sin saber cómo hablar con Dios, de qué hablar con Dios, a veces la mente un poco confundida. El Espíritu Santo nos ayuda, intercede con gemidos indecibles. Amados, gemidos indecibles aquí, cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, no se refiere a lenguas extrañas, no está se refiriendo aquí o refiriéndose a lenguas extrañas. Son aquellos momentos que estamos en la presencia del Señor, estamos orando al Señor, a veces no sabemos ni cómo orar, no sabemos qué pedir, cómo pedir, pero si estamos allí contristados, humillados, quebrantados, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos presenta allí, nos lleva allí a la presencia del Padre. Así que tenemos un intercesor en nuestro momento de oración. ¿Ya? Algo repasando, ¿no? El Espíritu Santo es el Padre de toda consolación, el consolador, es intercesor, intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. El Padre de toda consolación. Jesucristo está a diestra intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, otra vez vemos allí esta unidad, esa sustancia, ese poder, esa fuerza trabajando de una manera uniforme, unida para el bien de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, ¿ya? Pablo menciona eso, el escritor Hebreos menciona eso. Otra vez Pablo dice acerca del Espíritu Santo en Romanos 8. O sea que una de las actitudes o acciones, una función del Espíritu Santo es ayudarnos, socorrernos de una manera que solo Él puede hacer, no hay otra forma. Ya decíamos, o mejor dicho, la Biblia nos dice, ¿no? De características personales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Matemática. no es una fuerza, no es una energía, no es Aquí lo corrido. algo. ¿Me escuchan, hermanos? Amén. Amén, le escuchamos. Ahora no, Amén, varón, le Amén. escucho. Amén, amén, ministro, lo escuchamos. cerró el micrófono. Estamos escuchando, pastor. Hacia adelante, pastor, le escuchamos, le escuchamos. Escuchamos. Sí, lo escuchamos, pero también escuchamos a aquellos que tienen el micrófono abierto. Por favor, cerrar los micrófonos, por favor. Yo no escucho nada, mis amados. El pastor tiene el micrófono cerrado. El pastor, por cerrar el micrófono, parece ser que tumbó la llamada. Tenemos que esperar ahora que él vuelva y entre. Ah, ok, bien, perfecto, gracias. Dice que está en pantalla. Hermano Yamil, ¿usted me escucha? Hermano, porque a usted no se le escucha. Hermano Yamil, mire su micrófono y enciéndolo. Parece, no sé si usted tocó algo o algo pasó aquí, pero está apagado su micrófono en este momento. Espera un momento. Él está hablando, pero el micrófono sigue cerrado. Pastor Yamil. Sí. Ahora sí. Sí. Diga. Sí, hermano. Qué raro, no sé qué pasó aquí, porque
Continúe, hermano. Ya. Déjame volver a mi pantalla ahora. Ok, ¿me escucha ahora, no? Sí. Perfecto. Lo siento, de verdad que no sé qué fue lo que pasó. Bueno, yo les decía acerca de las características personales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía o algo por el estilo, sino que el Espíritu Santo nos trae evidencias, características de una persona, porque el Espíritu Santo tiene mente, posee la capacidad de pensar, de discernir propósitos. El Espíritu Santo tiene voluntad propia, ejerce elección, reparte dones según su determinación. El Espíritu Santo tiene emociones, puede experimentar tristeza, puede ser contristados. Recuerde que Pablo nos dice, no contristáis al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es un ser, una persona, tiene sentimientos, tiene voluntad, ya habla. Podemos hablar, dialogar, el Espíritu Santo testifica acerca de la verdad, intercede por nosotros, nos conduce, nos guía a la verdad, nos enseña porque nos revela sabiduría espiritual profunda, guía a nosotros, los hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo tiene una acción primordial, fundamental en nuestra vida, como una persona a nuestro lado, una persona en nosotros, una persona viviendo en nosotros. Es importante pensar, hermanos, de que no es un juego. Al Espíritu Santo se le puede mentir, ya se tratar de ocultar la verdad o engañar ante su presencia. Ya tenemos el caso allí en Hechos, ya los que intentaron mentir al Espíritu Santo, Ananías, Zafira. El Espíritu Santo puede ser contristado, ya si nosotros desobedecemos, si no llevamos en serio, si echamos de menos, pues contristamos al Espíritu Santo. Podemos afrentar, ponernos resistente, rechazar y ponernos como soberbio y insultar, y despreciar la gracia divina. Podemos oponernos a su guía, a su convicción. De pronto puedo pensar que mi mente, mi inteligencia, mi capacidad, yo soy más yo, y dejar el Espíritu Santo hacia un lado. O sea, esa resistencia de verdad es algo que sí, si no tenemos cuidado, podemos ofrecer una resistencia al Espíritu Santo y podemos apagar su fuego, apagar su llama, sofocar toda la fuerza, toda la potencia del Espíritu Santo, su obra en nosotros. Podemos de verdad sofocar con nuestras actitudes. Si dejamos Dios hacia un lado y empezamos a poner nosotros mismos como prioridad, creer que podemos vivir en base a nuestra capacidad, creer que podemos manejar las cosas en base a nuestra supuesta inteligencia y no buscar de Dios, no buscar de su palabra, no ponernos a la dependencia del Espíritu Santo, podemos estar mintiendo, contristando, afrentando, resistiendo y apagando. Y lembrando de que el pecado de rechazar al Espíritu Santo, no aceptar la obra del Espíritu Santo, es el pecado de verdad que no hay perdón, porque estamos rechazando la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Ya? Así que el Espíritu Santo tiene una labor muy, muy importante en nuestra vida. Una breve explicación allí de contristar, causar tristeza o dolor. El sello, ya mencionamos de esto, es la garantía de nuestra salvación, de que pertenecemos a Dios.
Y este llamado a la santidad de Pablo nos exhorta, hermanos, a evitar el pecado que ofende la presencia del Espíritu en nosotros. Ojo, mucho cuidado. Muy importante que nosotros pensemos en esto y tengamos cuidado, tratar de evitar ese pecado que ofende la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque la consecuencia de verdad no es nada buena. Un detalle importante entender, el Espíritu Santo es neutro, pero la Escritura emplea siempre el pronombre personal masculino él. Cada vez que se hace referencia al Espíritu Santo, el pronombre que se usa es él. Y ahí cuando encontramos en Juan capítulo 16, Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro consolador enviado del Padre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No es otro diferente, ¿verdad? Como por ejemplo, tienes un auto y de pronto se deshace de ese auto porque cambia por otro auto, pero de otra marca, de otro modelo, de otro año, con otras características, diferentes. O sea, tienes un auto y ahora tienes otro auto, pero diferente. Aquí no. Aquí, cuando dice otro consolador, la idea que Jesús está dando aquí es otro de la misma categoría. O sea, que el consolador, el Espíritu Santo, viene con la misma esencia de la divinidad de Jesús, ¿ya? La diferencia es que Jesús estuvo caminando con los discípulos y volvió a su casa, a la diestra del Padre. Ahora, el Espíritu Santo es el mismo Jesús, por así decir, pero no caminando a un lado, a un costado, sino caminando en los discípulos, en nosotros, dentro de nosotros, habitando en nosotros y no caminando a nuestro lado. Entonces, cuando Jesús dijo, voy a pedir al Padre para enviar otro consolador, otro, pero de la misma categoría, con la misma esencia, el mismo Dios. Ya, hablando de personalidad, queridos, negar esta personalidad del Espíritu Santo o estar refiriéndose a él apenas como una fuerza, una energía, constituye una falta de respeto. De verdad que es un concepto que no tiene ningún fundamento bíblico. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, es un ser y no una fuerza. Así que cuidado con eso de referirse de esa manera o cuando escuchar a alguien hablando del Espíritu Santo como una fuerza, una energía. Cuidado con esta manera de interpretar o de referirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el pasado, a ver, vamos a entender alguna cosa aquí, hermanos. Vemos el Espíritu Santo actuando ya desde la creación. Vamos a ver eso en Génesis, allí, capítulo 1, ya el segundo versículo, hablando de eso. Los salmos van a mencionar el Espíritu Santo hablando acerca del sostenimiento, la preservación de la vida. Números y Jueces nos mencionan, nos traen acerca de la unción del Espíritu Santo y el fortalecimiento del Espíritu Santo para el servicio. O sea que el Espíritu Santo tiene una participación activa ya desde el Antiguo Testamento. Y ahí nosotros vamos a ver, poniendo un poquito de atención, de que el ministerio y obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento parecen ser, y sí, efectivamente son distintos a los mencionados en el Nuevo Testamento. Vamos a estar mirando eso. Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos el Espíritu Santo
con características distintas. Primero, la presencia. Mencionamos esto, el Espíritu Santo está en vosotros, está con vosotros. Juan menciona eso claramente, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La residencia, mencionamos eso hace un ratito atrás, que es la permanencia continua en el creyente, mora en el creyente, habita, vive en el creyente. Y su actividad, pues, es un poder fortalecedor para que como creyentes podamos dar testimonios, podamos testificar. Así que actúa fortaleciendo la iglesia, los cristianos, el creyente, para testificar. Y en la vida diaria, no es que va y viene, sino que es una acción continua, a andar continuamente en el Espíritu, ¿ya? Entonces nosotros vemos de que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento tiene una acción, una actitud, un comportamiento, características diferentes de que tenía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver de que según Dios tenía sus planes, sus propósitos, el Espíritu Santo venía sobre las personas. Dios permitía que el Espíritu Santo viniese y se quedaba allí hasta cuando Él deseaba. Y Dios sacaba el Espíritu Santo. Dios retiraba el Espíritu Santo. Tenemos 3 ejemplos allí, claros y bien conocidos, ¿verdad? Sansón, que fue fortalecido temporalmente para un momento único, específico. Saúl, que recibió poder para vencer los amonitas, pero pronto el espíritu se apartó de él. Y David, aunque fue ungido con poder, pero nosotros vamos a ver David allá en Salmo 51, rogando a Dios para que el Espíritu Santo no se apartara de él. O sea, que David sabía que tenía allí el riesgo de que el Espíritu Santo fuera retirado de él. Él pide para que Dios use de misericordia y no quite de él el Espíritu Santo. Así que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenía esta característica de venir y salir según Dios, pues tenía sus planes y propósitos en cada situación, en cada persona, en cada circunstancia, ¿ya? Y era algo constante dentro de la trayectoria del plan divino, que el Espíritu Santo tenía una presencia temporal. José, por ejemplo, fue reconocido por tener el Espíritu de Dios en él. Josué, hombre en el cual estaba el Espíritu para el liderazgo, y Daniel poseía el Espíritu de los dioses santos y la sabiduría divina. O sea, Daniel 5:11 nos habla de eso. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? Que el Espíritu Santo actuaba puntualmente para capacitar a individuos en misiones específicas. Ni todos tenían el Espíritu Santo, sino tenían el Espíritu Santo aquellos a quien Dios les placía darles el Espíritu Santo para capacitarlos para una misión específica, ¿ya? Entonces, diferente del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios prometió el Espíritu Santo habitar, vivir, morar permanentemente, ¿ya? Y cosa que ocurrió esto ya inmediatamente después de la ascensión de Jesús en el día de Pentecostés. Ya Dios prometió poner su espíritu dentro del hombre y eso se cumplió en el Pentecostés. Ya el Espíritu Santo habitando en el creyente. Ahora, hermanos, no es que hay un cambio en el Espíritu Santo del Antiguo y del Nuevo Testamento. No, es el mismo, ya es el mismo Dios, es la misma persona de la Trinidad, la misma tercera persona de la Trinidad.
únicamente que sus funciones y la manera de relacionarse con las personas que eran distintas comparadas con ahora el Nuevo Testamento. Ya es un mismo Dios, una administración diferente, porque ahora hay un nuevo pacto de Dios viviendo, cumpliendo, trayendo el Espíritu Santo para este nuevo pacto. ¿Qué es lo que vemos acerca de la revelación y la inspiración? Ya hombres fueron usados por Dios para hablar en representación de Dios. Por eso que nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento un profeta hablando de parte de Dios, palabra de Dios que vino a tal, a fulano, a ciclano, palabra de Dios que vino, ahí viene a los profetas, eran hombres inspirados por Dios, el Espíritu Santo, Dios usando allí para que ellos representaran Dios y llevaran la palabra que Dios tenía para aquel pueblo en aquella época, ¿ya? Y ahora nosotros vamos a ver de igual manera que Dios comunicó su verdad, Dios convenció el mundo del pecado por medio de su Espíritu a través de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo actuando activamente a través de los mensajeros escogidos por Dios. Entonces, Dios elegía un mensajero, le enviaba el Espíritu Santo, le revelaba la palabra, le inspiraba para que ellos compartieran y así Dios pues traía el mensaje que él quería traer, para su pueblo. Entonces Dios usaba hombres inspirados por él mismo para representarlo ante la humanidad. Ahora, con relación a Jesucristo, ¿cómo podemos conectar el Espíritu Santo con la vida de Jesús, con el ministerio de Jesús, la actuación, qué participación del Espíritu Santo de Dios? Bueno, nosotros vamos a ver allí ya en la concepción virginal, ya que fue la obra inicial del Espíritu Santo en la encarnación de Cristo. El Evangelio de Lucas nos habla de eso. Y después nosotros vamos a ver la unción de Jesús, fortalecimiento de Jesús, o sea, la capacitación para que Jesús desarrollara su ministerio terrenal. Recordamos que Jesús aquí, 100% Dios, pero 100% hombre. Y como hombre necesitaba del poder de lo alto. Así que fue bautizado, tuvo el bautismo del Espíritu Santo, y con el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, Jesús entonces fue vencedor allí en la tentación. Me encanta ese capítulo 4 cuando habla de la tentación. O sea, Jesús tuvo la capacitación del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio. La muerte de Jesús no fue diferente porque el sacrificio ofrecido a Dios fue a través del Espíritu Santo. O sea, Jesús entendió la obediencia, entendió su ministerio, entendió su propósito y el ministerio cumplido, y entonces la acción del Espíritu Santo. Y tampoco diferente, tampoco distinto fue la resurrección, la victoria sobre la muerte por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién levantó Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios allí presente también. Jesús como hombre fue ungido, ya mencionamos esto, ya por el Espíritu Santo. Jesús en el desierto fue conducido para ser tentado, pero allí venció. Entonces vemos que la capacitación divina para que Jesús pudiera desarrollar su ministerio terrenal, pudiera cumplir la misión que Dios le había encargado aquí en la tierra, con la presencia, acción, poder, soberanía del Espíritu Santo en su vida. Fue capacitado para predicar, enseñar, para
llevar a cabo el ministerio de sanidad. Jesús como humano no iba a poder hacer nada de eso, pero divinamente con el Espíritu Santo fue quien hizo todo lo que hizo para cumplir la voluntad del Padre y siempre viviendo en la dependencia del Espíritu Santo. Nosotros vemos, hermanos, ahí que aunque Jesús realizó milagros, muchos con su propio poder, Marcos capítulo 5 menciona eso, pero él dependió del poder de Dios a través del Espíritu Santo en su ministerio. Ya, igual que nosotros necesitamos hoy día. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Totalmente necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, dependemos completamente del poder de Dios por la presencia y acción del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Hechos habla de Espíritu Santo, el libro de los Hechos, de verdad que es hermoso, recomiendo leerlo, estudiarlo y tomar tiempo en el libro de los Hechos de los Apóstoles porque habla mucho de la acción del Espíritu Santo. Desde un principio, la plantación, el inicio de la iglesia, la obra de la iglesia primitiva, ¿no? Y la acción del Espíritu Santo allí. Ahora, las lenguas en los hechos. Aquí, hermanos, es un tema que nos vale recordar lo que hemos estudiado en el libro número 6, La vida personal con Dios, acerca de discusiones, acerca de temas debatibles, que ese es un tema debatible, es un tema que genera puntos de vista distintos, maneras distintas de interpretación. Entonces es donde tenemos que usar sabiduría del cielo, la dirección del Espíritu Santo mismo, para que no hagamos de este tema un tema de problemática, de discordias, de desavenças, sino que podamos caminar juntos, respetándonos y entendiendo de que el punto máximo de la palabra de Dios y de la acción del Espíritu Santo es convencernos de la justicia, juicio, el pecado, de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces, eso sí, no podemos tener ninguna divergencia. Ahora, las otras cosas sí podemos interpretar de manera diferente. Ahora, aquí cuando habla de lenguas en Hechos, está hablando de glosais, de glosa, o sea, de lengua. Y aquí en Hechos 2:11 se refiere a idiomas extranjeros, idiomas que eran desconocidos por los apóstoles. Y sin embargo, allí todos entendieron lo que se hablaba, lo que se predicaba, lo que se ministraba, todos entendieron su propio idioma. Entonces, aquí tiene que ver con idiomas extranjeros que eran desconocidos, ¿ya? Importante entender eso porque este hecho ocurrió en un momento único, oportuno y necesario. Allí en el Pentecostés, estas lenguas validaron el ministerio apostólico. Era necesario que fuera predicada, era necesario que la palabra fuera ministrada, era necesario que todos los que estaban allí entendieran, comprendieran, escucharan del evangelio, escucharan del amor de Dios, escucharan del perdón de pecados, de la salvación en Jesús, pero hablaban idiomas distintos. Entonces allí fue una señal que confirmó la autoridad de los apóstoles y el nacimiento de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios de una manera milagrosa, una manera sobrenatural, hizo con que su palabra fuera comprendida, entendida por todos. Después, en capítulo 10, vamos a ver otra vez otra manifestación. Y allí para los gentiles, un otro pueblo, no eran los judíos, no era aquel pueblo desde un principio, sino que eran otras personas
¿Cuáles personas estas? Necesitaban también entender del Evangelio, necesitaban conocer del poder de Dios, necesitaban saber del amor de Dios, de la salvación. Entonces, este momento hablando allí en lenguas, estas lenguas validaron la salvación para los gentiles. Esto viene a demostrar a los creyentes judíos que Dios no hace acepción de personas, que otorgando el mismo don a los no judíos. O sea que para Dios no hay separación, Dios no hace acepción, Dios no tiene predilección por personas. Para Él, todos son objetos de su amor para salvación. Y allí era necesario que los gentiles entendieran también y tuvieran el don para que pudieran saber del amor de Dios. Y después nosotros vamos a ver allá en Hechos 19 otra vez las lenguas validando el ministerio apostólico de Pablo antes los discípulos de Juan Bautista, confirmando la autoridad paulina, confirmando la autoridad del apóstol y toda la plenitud del evangelio de Jesucristo. Así que hubo una razón, hubo un propósito específico, claro, en momentos específicos para que por medio de este evento sobrenatural, el evangelio, la palabra de Dios fuera dada, compartida, ministrada y entendida, comprendida por los oyentes en cada una de estas circunstancias. ¿Ya? Ahora, algunas perspectivas acerca del ejercicio de las lenguas. Sí, es un don, no hay ningún problema de hablar en lenguas, es bíblico, ¿ya? El punto es cómo, dónde, de qué manera, cómo vamos a hacer el uso de ese don, para qué el uso de ese don, ¿ok? La revelación, discúlpeme, la revelación en la iglesia acerca del don. Aquí el autor del libro que estamos estudiando, él va a decir que hoy la revelación de Dios ya está completa. ¿Ya? Y de hecho, Hebreos nos habla de eso, ¿no? Que tenemos la revelación completa por medio de Jesucristo. Y él va a decir de que prácticamente es innecesario el ejercicio de lenguas en la iglesia, según el autor del libro, de los libros que estudiamos, no Dennis Mock. Ahora, él habla acerca del uso en privado de las lenguas para adoración, para edificación personal. Eso queda a discreción de cada uno en particular, cada individuo. Vamos a tratar de entender un poco más y al fin yo voy a dar también mi parecer, la manera como yo entiendo ese tema de hablar en lenguas. ¿Ya? Hay una relación entre hablar en lenguas y el bautismo en o por el Espíritu Santo. Vamos a entender que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿ya? Porque el bautismo en el Espíritu Santo o el bautismo por el Espíritu Santo es cuando nosotros entendemos que necesitamos del perdón de nuestros pecados, cuando nosotros somos convencidos de la justicia, del juicio, del pecado y arrepentidos, confesamos, pedimos perdón y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya entendemos que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue para darnos la salvación. Ese momento ahí entramos para la iglesia de Cristo, entramos para el cuerpo de Cristo por fe, aceptándolo como nuestro Señor. Entonces ahí está ya el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos hace parte integrante del cuerpo de Cristo. Entramos para esta
este cuerpo santo, santificado del cuerpo de Cristo, nos da esa identidad como cristianos, ¿ya? Ahora, el bautismo del Espíritu exactamente en ese momento de la salvación, ¿ya? Y que nos da esa identidad de cristiano. Juan 1:12 va a decir a todos aquellos que creyeron y recibieron a Cristo como Señor y Salvador, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Al momento que nosotros nos tornamos hijos de Dios por medio de Jesús, entramos para la iglesia de Cristo, ahí somos bautizados. Ahora, queridos hermanos, esto ocurre una sola vez. Eso no sigue ocurriendo a cada rato, no, porque una vez que somos salvos, ¿ya? Nosotros no somos salvos hoy, mañana perdemos la salvación, pasado mañana seremos salvos otra vez, después vamos a perder la salvación, otro día somos salvos otra vez. No, el bautismo del Espíritu ocurre una vez, cuando somos salvos. Eso ocurre una única vez en cada creyente. Ahora, eso puede ocurrir acompañado de señales o no. Hay personas que tienen experiencias hermosas, grandiosas, cuando entienden ese momento de arrepentimiento y de confesión, y recibe a Cristo Jesús como Señor. Es un momento inigualable, único, marcante, significativo, con señales extraordinarios. Pero hay otros que no. Hay otros que simplemente allí, solito, en su cuarto, una oración sencilla, reconoce su pecado, recibe a Jesús, pero ninguna señal, nada extraordinario, nada, digamos, sobrenatural, entre comillas. Así que es distinto para cada persona. Ahora, lo que no puede ocurrir, que no hay ningún apoyo escritural, la Biblia no da ninguna base que sostenga ese argumento de un segundo bautismo o una segunda bendición. No, eso no es cierto, hermanos. Eso la Biblia no da respaldo para eso, para el segundo bautismo, ¿ya? Lo que ocurre es que puede ser que muchos hermanos sí han tenido o tienen una experiencia hermosa, poderosa con el Espíritu Santo después de la salvación. Eso es normal, porque en la medida que desarrollamos nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestra madurez espiritual, a medida que nos tornamos más íntimos de Dios, la experiencia con Dios, y Dios actúa con cada uno de manera única, entonces es posible, sí, que un hermano o una hermana tenga una experiencia poderosa, algo sobrenatural, algo fuera del común y corriente de cada día. Es posible, después que haya tenido la salvación, pero eso no significa que es un segundo bautismo, porque el bautismo ya usted ya tuvo, usted ya recibió cuando recibiste a Cristo, ¿ya? Entonces, yo creo, hermanos, de que el don de lenguas, sí, real, verdadero, bíblico, como otros dones. En la lista de los dones de Pablo, allí está el don de lenguas, pero no es una evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿ya? El bautismo del Espíritu Santo ocurrió cuando recibiste a Cristo. Ahora, el don de lenguas puede ser una experiencia que tengas con Dios, pero no quiere decir que es un segundo bautismo, ¿ya? Y tampoco es para enseñar, no sirve para demostrar de que porque hablas en lenguas es más consagrado, una relación más íntima con Dios, está de una manera superior a los demás cristianos. No es para eso, no es para eso.
¿ya? Es un don como el don de cantar, el don de tocar un instrumento, el don de predicar, el don de visitar los huérfanos y viudas. Es un don como cualquier otro que el Espíritu Santo comparte como le complace, así como nosotros leemos en la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, algunas perspectivas más, ¿no? De que Pablo va a aclarar para nosotros en 1 Corintios, que no todos hablan en lenguas, ¿ya? Y eso nos demuestra que no es una manifestación obligatoria en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no es necesario para ser revestido del poder del Señor. O sea, una persona que no habla en lenguas está condenado a no tener poder del Señor. No, no, ¿ya? No es requisito para una relación estrecha con nuestro Salvador. Quiere decir, a que una persona que no habla en lenguas no va a tener nunca una relación cercana con Dios. No, tampoco, ¿ya? Entonces, no vamos a confundir esas cosas. El hablar en lenguas es para edificación personal, para su propia relación con Dios, su propia intimidad con Dios, ¿ok? Y el no hablar no impide de tener una relación íntima con Dios. Y es más, la Biblia nos dice, ¿no? Pablo nos dice de que cuando hablar es importante que haya alguien que traduzca, ¿ya? Entonces, la respuesta a esta pregunta es importante, ¿no? ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones. Entre usted y yo, Dios compartió los dones a cada uno de nosotros en una diversidad increíble, tremenda, que en la sumatoria de estos dones, juntos como iglesia, vamos a cumplir la voluntad del Señor. Y Él va a usar a cada uno de nosotros con los dones que nos ha dado. Así que esta es la maravilla de la obra de nuestro Dios, que esta diversidad de dones en el cuerpo de Cristo excluye la obligatoriedad de una única manifestación para todos, ¿no? Dios se manifiesta de maneras distintas, como a Él le complace, ¿ya? Hay un artículo muy buenísimo, interesante, importante. Ahí está el enlace de este teólogo, doctor Wayne Grudem, así, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Recomiendo, pueden hacer una copia y pegar ese enlace ahí y pueden buscar ese artículo. ¿Ok? Tenemos cosas más, hermano, a ver si logramos terminar pronto, porque de verdad que es un material rico, hermoso. Y el ministerio del Espíritu Santo, pues, obra en el creyente para con el mundo perdido, trayendo la convicción de justicia, juicio, el pecado, hablamos de esto, y la continuación de la obra de Cristo para con nosotros, que es el ministerio actual del Espíritu Santo hoy, que sigue ahí para convencer el mundo incrédulo de su estado de perdición y de su necesidad de salvación. ¿Ok? En la iglesia, actúa en la iglesia para fortalecer y ministrar, para predicar el evangelio, para bautizar a los creyentes, distribuye los dones, hablamos de eso, va a promover el crecimiento espiritual y va a fomentar la comunión entre los creyentes. El Espíritu Santo está en todo esto, hermano. No es posible que nosotros hablamos de fortalecimiento, de la predicación, del bautismo, de la comunión, del crecimiento sin el Espíritu Santo. No hay cómo. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Les dejo para que miren estos versículos, porque es la obra soberana del Espíritu Santo en la distribución de los dones. Distribuye a como Él quiere, a quien le complace. Por eso que hay esa diversidad. La iglesia de Dios se completa
con los dones que que fueron distribuidos y que son distribuidos aún hoy día por el Espíritu Santo que sigue actuando, ¿ok? Individualmente, no actúa únicamente en la iglesia de forma colectiva, sino personal. Ya crea esa identidad de cada uno de nosotros con Cristo, ya esta persona, personal, mejor dicho, cada un personal con Cristo, la regeneración, la salvación, el Espíritu Santo actuando, trayendo el nuevo nacimiento a cada creyente, a cada uno de nosotros, renovando nuestra mente, renovando nuestra capacidad de relacionarnos con Dios cada vez con más intimidad, porque es la obra transformadora. El Espíritu Santo transforma-nos a cada día, así que es importante esto. Limpia, purifica, santifica, nos separa, nos aparta. Pablo habla mucho de esto, que es la obra continua de la santificación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y somos el templo, habita en nosotros permanentemente. Ya no es como Antiguo Testamento, que viene y va, sino que habita permanentemente. Es la presencia interrumpida del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está bien? Somos sellados, somos garantizados como propiedad de Dios, porque tenemos allí la seguridad de la salvación, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, llenados, preparados, capacitados para servir y para producir frutos. Y esa transformación, amados, es algo interno que es de adentro hacia afuera, que va a identificar, demostrar que somos cristianos. Ya el Espíritu Santo, pues, en esta capacitación nos prepara para vivir la verdad de Dios. Nos da la iluminación mental, aclara nuestra mente. Ya no somos guiados por nosotros mismos, sino la mente de Cristo en nosotros. Tenemos el discernimiento para entender, comprender la verdad del error, discernir entre las falsas doctrinas y las cosas que tenemos que aceptar. Así que la acción del Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce, que nos enseña la verdad y nos direcciona en nuestra vida. Ahora, además del Espíritu Santo actuando en nosotros en ese momento presente, tenemos el Espíritu Santo en el futuro. Y ahí, hermanos, pues sencillamente vamos a concluir diciendo de que la Escritura nos señala que esta es la obra continuada del Espíritu Santo, que durante la gran tribulación, el Espíritu Santo continuará convenciendo del pecado, salvando y sellando a los creyentes. O sea, no cambia su actuación, no cambia su forma de ser, no cambia su poder, no cambia su amor. El Espíritu Santo sigue obrando, convenciendo de la justicia, del juicio y del pecado. O sea que la presencia del Consolador permanece activa en los tiempos finales. ¿Ya? Y cuando el Señor Jesús reine en la tierra durante su reinado, el Espíritu Santo de Dios reposará en él, en Jesús, y estará en los creyentes. Así que el Espíritu Santo sigue obrando y actuando. Amados, para terminar, quiero dejarles esas preguntas, una aplicación para que puedas pensar, reflexionar y estar ahí. ¿Qué entendía usted acerca del Espíritu Santo antes de leer estas páginas aquí en el libro, en el volumen 5? ¿Qué entendimiento tenías acerca del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y qué cambio hubo? ¿Y se cambió su comprensión? ¿En qué sentido ha cambiado, hermano? Para pensar, para reflexionar sobre nuestra fe y que eso nos permite crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Jesús, ¿ya? ¿Cómo impacta su vida el conocimiento de la morada, de que es morada del Espíritu Santo, de que es sellado por el Espíritu Santo, que puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué impacto trae esto?
hermanos. Ya, pastores, una sugerencia. Considere llevar a su iglesia, a su congregación, una serie de mensajes. O estudio bíblico en su grupo pequeño, en su clase de estudio bíblico, acerca de la persona, de la obra del Espíritu Santo. Un par de semanas, 4, 5, 6 semanas, yendo poco a poco, paso a paso, es muy, muy interesante. Recomiendo, vale la pena llevar para la iglesia enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Y de una manera personal, para su vida personal, si tienen alguna debilidad, alguna fragilidad, algo que no está bien claro, algo que necesita fortalecimiento, algo que necesitas cambiar, póngase en la presencia de Dios, clame al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestra fortaleza constante, y Él podrá llenarte, traerte la plenitud, la llenura de Él mismo, y va a cambiar esto que está ahí, quizás preocupándote, afligiéndote, sintiendo debilitado. El Espíritu Santo va a dar la fortaleza. ¿Está bien? Hermanos, gracias por su tiempo, por su atención. Muchas bendiciones. Hasta la próxima clase, en otro momento. Que Dios me lo bendiga. Vamos a volver aquí entonces a la clase y vamos aquí cerrar. Gracias, mis hermanos queridos. Un placer estar con ustedes. Amén, amén. Bendiciones. República Dominicana. Hemos avanzado en el tiempo, Pastor, discúlpeme, pero el gracias. material era muy largo y traté Amén, de amén. Dios le cubrirlo. bendiga. Gracias, profe, por su Dios le enseñanza. bendiga a todos. Santiago, República Dominicana, Pastor Bendiga. Mauro. Dios bendiga a Muchas todos. bendiciones a todos. Qué hermoso grupo en esta noche, ¿eh? Feliz resto de las Un misiones. saludo desde Brasil. Son muchos. Somos Ponga en oración nuestro grupo en español aquí en Brasil. Muchísimas ¿Está bien? Por gracias. Dios le favor. bendiga. Dios lo bendiga, pastor.